Los tratados y la diplomacia en la antigüedad, el derecho internacional como sustento de la conquista romana, por Juan Manuel Galindo Roldán. Resumen. El derecho internacional, a diferencia de lo que sostuvo la doctrina clásica, no es una invención de la modernidad, sino más bien una consecuencia de la civilización. En este sentido, el presente trabajo sostiene que los romanos, desde sus orígenes tempranos, han hecho el derecho internacional el modo normal conforme en el cual se vinculan con otros pueblos. Este breve ensayo aborda el estudio de diferentes eventos históricos de los primeros siglos de Roma, para identificar de qué manera los tratados y la diplomacia operaron como herramienta de legitimación de las conquistas romanas. Introducción. Muchos autores aún ubican a los orígenes del derecho internacional público como si esto fuese posible a mediados del siglo XVII, argumentando que este derecho no es más que un resultado a la paz de Westfalia de 1648, cuyos tratados establecían, según afirman, por primera vez en un texto jurídico el reconocimiento de la igualdad soberana de los estados. En sentido contrario, desde hace prácticamente un siglo, una corriente doctrinaria ha venido sosteniendo que en realidad el derecho internacional público no es una invención de la modernidad, sino más bien una consecuencia de la civilización, y en razón de ello es difícil precisar sus orígenes cuando este derecho parece haber existido siempre. Desde los mismísimos orígenes legendarios de Roma hasta finales de la República y aún durante la etapa expansionista del imperio, los romanos han sabido desarrollar una eficiente estructura militar. A diferencia de lo que pareciere indicar la creencia popular, y aun cuando la ventaja militar fuese evidente, el uso de la fuerza no fue el modo normal por medio del cual los romanos se relacionaron con otros pueblos. Muy por el contrario, a partir del estudio de fuentes históricas, es posible afirmar que los romanos hicieron el derecho la base de la conquista de sus orígenes tempranos. Las instituciones jurídicas aplicadas por excelencia fueron los tratados o foedus y la diplomacia, término de este propio de la modernidad. Sin importar la regulación de las conductas, se daba en una relación de poder entre pares o notoriamente desbalanceada en favor de Roma. La función de los foedus siempre fue la de establecer un orden funcional a los intereses de las urbes, ya sea en lo relativo o cuestiones militares, comerciales, sociales, etc. Con la celebración de los foedus y más allá de la conciencia de la obligatoriedad religiosa, en mayor o menor medida, según el periodo histórico, que estos per se despertaban en los foederati, la diplomacia romana aparecía como una forma de exigir y garantizar su cumplimiento. La ejecución de lo acordado, romanización, entraba así en una segunda etapa. Por medio de estas páginas me propongo alcanzar un objetivo más que modesto. Me ceñiré a un breve análisis de algunos hechos históricos de los primeros siglos de Roma, que ponen de relieve la importancia de los tratados y la diplomacia como medios y modos normales para la conquista y su consolidación. Dicho esto, las conclusiones parciales surgidas del análisis de cada una en particular confirmarán, como veremos, la hipótesis sobre la cual se circunscribe el presente trabajo. Los romanos han recubierto bajo ciertas instituciones jurídicas sus intereses, y sólo cuando por estos, cuando por estos medios la imposición del orden romano fuerza jurídica no era posible, la fuerza militar aparecía como remedio. De ello se desprende la retórica del derecho internacional. Hace más de 20 siglos, y tal como sucede frecuentemente en nuestros tiempos, operó como una máscara, es decir, como comportamiento racionalizado que buscó recubrir bajo el relato ficticio de la igualdad jurídica en las relaciones internacionales la primacía de los intereses de las urbes. Los fodeus y la diplomacia como herramientas para la legitimación de la conquista. El uso de tratados como medio para regular las relaciones internacionales fue harto conocido entre los pueblos de la antigüedad, y son muchas las fuentes históricas que describen detalladamente acuerdos entre las civilizaciones mesopotámicas o las ciudades-estado helénicas. Asimismo, en el Lacio, el tratado representó el modo como se entablaron las primeras relaciones entre los pueblos que habitaron la región. En cuanto a los romanos, desde sus orígenes se relacionaron con otros pueblos
latinos por medio de instituciones jurídicas. En efecto, la época fundacional de las urbes, tras el rapto de las Sabinas, Tito Livio relata que los reyes de Roma y de Cures celebraron un tratado por medio del cual se pactó no solamente la paz, sino la unión de ambas naciones, la unificación de la autoridad real y el establecimiento en Roma de la capital del imperio. Por su parte, los romanos, a fin de hacer a los sabinos alguna concesión, tomaron el nombre de Quirites, derivado de Cures. Este primer fodeus, que asemeja ser celebrado conforme a concesiones recíprocas, matiza los intereses romanos bajo el manto de la igualdad aparente. Mediante él, los romanos lograron sus cometidos iniciales, aquellos que motivaron y justificaron, según Tito Livio, el inicio de la guerra con los sabinos, a saber, asegurar la decencia y afianzar la paz que les permitiera alcanzar la prosperidad y seguridad que finalmente posibilitaría la continuación del proceso expansionista. Hacia mediados de la República, con Cartago expandiéndose por el mar, encontramos un texto internacional radicalmente diferente. En Hispania, las dos grandes potencias de la época se enfrentaban y el derecho que el primer acuerdo celebrado entre Roma y Cartago, conforme a las fuentes citadas, contenía una única cláusula que estipulaba que ninguna cruzaría los límites del río Ebro con motivos belicosos. En efecto, Roma, que de momento no tenía ninguna alianza con Sagunto, tenía tres razones fundamentales para celebrar un foedus con Cartago. Por un lado, debía responder a los llamados Temporium, que alertaba sobre el avance de los cartaginenses. A su vez, temía que Cartago y los galos unieran fuerzas en su contra y finalmente carecía de los recursos militares para enfrentar a las fuerzas enemigas, por lo cual no tenía otra opción. Por su parte, el aprovechamiento de las riquezas de Hispania que aún quedaban por conquistar el sur del Ebro explica la voluntad de Amílcar el Barca de pactar con los embajadores romanos. Así las cosas, mediante este primer tratado del Ebro, en las partes se hacían concesiones recíprocas, fijando un límite territorial a la expansión de las potencias. Hacia el año 231 a.C., las circunstancias habían variado notoriamente por el lado romano. El señalado había recibido a los embajadores saguntinos y había acordado con ellos una alianza. Por otra parte, hacia el interior de Cartago se representaba un nuevo panorama. La muerte de Amílcar en el año 229 a.C. realzaba la posición de Asdrúbal, quien desde la fortaleza y el respaldo que le daban sus posesiones en Hispania aspiraría a ocupar su lugar desafinado a las élites cartaginenses. En consecuencia, el segundo tratado de Ebro, celebrado en el año 226 a.C., reflejó la variación de los intereses de Roma, al estipular que la prohibición de cruzar el río en pos de guerra se le sumaba la creación de un protectorado romano sobre Sagunto, ubicaba al sur del Ebro, que buscaba evitar naturalmente cualquier agresión cartaginesa. Claro que Asdrúbal, por su parte, se aseguraba la paz con los romanos mientras se ocupaba de las disputas internas. A resultas de lo expresado, el segundo foedus del Ebro, que parece haber sido celebrado en condiciones de igualdad, resultaba en realidad una imposición del nuevo orden romano. Si bien las partes se hacían concesiones recíprocas y resguardaban sus cometidos iniciales, Roma finalmente hacía primar sus intereses al incorporar la protección a Sagunto. En este sentido, la diplomacia romana jugó un rol fundamental, ya que habiendo celebrado una alianza con los saguntinos en clara violación del primer tratado del Ebro, logró plasmar jurídicamente sus intereses y los de sus aliados en las relaciones con Cartago. La historia que sigue es conocida. En el año 219 a.C., Cartago, al mando de Aníbal, atacó a Sagunto violando el tratado del Ebro, lo que dio origen a la Segunda Guerra Púnica. Lo que importa aquí es que los romanos, al tomar conocimiento de que Sagunto había sido arrasada, decidieron enviar embajadores primero al sur del Ebro a fin de solicitar la extradición de Aníbal y luego a Cartago, con el propósito de que el Senado cartaginense reconociera su responsabilidad por la violación a los tratados y se dispusiera a reparar los daños. Al referirse a estos hechos, Livio narra lo que Anón expuso ante el Senado cartaginés. En primer lugar, debo destacar que el citado pasaje hace referencia a ciertas prácticas propias a las misiones diplomáticas, comunes en ambos pueblos.
lo que no supone más que afirmar la existencia de un conjunto de normas regulatorias de las conductas de las embajadas en la antigüedad. Por otra parte, una vez más, esta serie de eventos nos muestran cómo los tratados y la diplomacia que velaba por su cumplimiento eran utilizados como herramientas de legitimación de la conquista y que por último la violación de los tratados justificaba el inicio de la fuerza militar, en otras palabras, dotaba la parte perjudicada. En razón a la brevedad que debe primar en este trabajo, solo me limitaré a los tratados aquí desarrollados, que a pesar de haberse celebrado en circunstancias y momentos históricos muy distintos, reflejan con claridad la hipótesis sostenida. Sin prejuicio con ello, es preciso señalar que otros foedus, como los celebrados con los albanos, los sanitas, tras la primera guerra púnica, con los etolios, con la confederación licia, entre otros, confirman el mismo orden de conductas entre romanos y pueblos. Tercero, a modo de conclusión, algunos autores críticos de la existencia del derecho internacional en la antigüedad sostuvieron que éste no puede haber existido porque no era posible identificar conductas reguladas en un marco de guerra permanente. Los eventos históricos que ha examinado en este trabajo permiten desechar esa posición, reafirmar una vez más que el derecho internacional fue el modo normal por medio del cual las civilizaciones de la antigüedad entablaron sus relaciones. A pesar de sus contradicciones, los autores citados hasta aquí coinciden que en los romanos hicieron de la práctica de los tratados la diplomacia, y en particular el eje de su política exterior. En efecto, como he adelantado anteriormente, el derecho internacional fue la herramienta fundamental del proceso expansionista romano. Sin perjuicio de lo afirmado en el párrafo anterior, claro está que para cumplir con sus fines el foedus debía ser respetado por los foederati. En este sentido, el cumplimiento de los tratados en la antigüedad tuvo un carácter profundamente religioso y a la vez práctico, en donde la diplomacia romana operaba hábilmente. Consecuentemente, la violación de los tratados y el rechazo de las embajadas justificaban el inicio de las acciones bélicas. Uso de la fuerza. Las palabras Dionisio de Halicarnaso, cuando describe las funciones de los feciales, son particularmente esclarecedoras a este fin. Cuidar los romanos que no emprendan ninguna guerra injusta contra ciudad aliada. Si otros inician la violación de los tratados, enviar embajadores y en primer lugar pedir de palabras satisfacciones. Y si no escuchan sus peticiones, entonces declarar la guerra. Finalmente, sin perjuicio de que los tratados que he mencionado presentan grandes diferencias entre ellos, es posible encontrar una similitud importante. Los fodeus celebrados recubren con un velo de igualdad las diferencias reales de poder existentes entre las partes, dejando, en algunos casos, una cláusula claramente favorable a la parte más fuerte. Considero que el hecho de que a lo largo de muchos siglos esta práctica diplomática se haya ejercido sin variaciones no es azarosa. La máscara de reciprocidad relacional que da el fodeus responde a los intereses de la parte más fuerte, puesto que esta ficción legítima y consecuentemente contribuye al mantenimiento de la conquista toda vez que no sitúa, desde el relato jurídico, en una posición conflictivamente desigual a la parte débil. En otras palabras, la lógica de esta conducta supone que si el trato es injusto, no se note. Como habrá percibido el lector, muchas de estas prácticas se observan en las relaciones internacionales modernas. De allí que es posible reconocer la existencia histórica de la necesidad de legitimar el orden vigente, supremacía de interés, y las desigualdades de hecho entre los estados, mediante un relato de igualdad aparente de ello, claro está, pretende lograr perdurabilidad de la primacía de los intereses de la parte más poderosa.